Señor, que el Espíritu Santo sea el maestro que nos guíe y que nos haga comprender y que nos haga entender tu conocimiento, Dios. Pero que ese conocimiento no quede solamente en teoría, sino que ese conocimiento se vuelva vida en nosotros, Dios. Te pedimos la gracia, Dios, te pedimos tu favor, te pedimos el entendimiento y que esto mueva nuestras vidas, Padre, mueva nuestro corazón, nuestra voluntad y todas nuestras decisiones para anhelar lo que hoy vamos a escuchar, Dios. Gracias porque tú eres bueno, porque nos amas, porque tienes infinita misericordia y piedad y eres el único que puede transformar nuestra vida, Dios. Es por eso que, Señor, nos disponemos a ti para que tú, Señor, nos transformes, nos bendigas, nos llenes de Cristo, nos llenes de tu palabra, de tu verdad y nuestras vidas brillen, Dios. No por nosotros mismos, porque eso es imposible, sino brillan a través del Espíritu Santo, a través de tu presencia y que podamos tener el aroma precioso de Cristo, que es su carácter, que es su templanza, su amor, su misericordia, todos los frutos que provienen solamente del Espíritu de Dios. Te pedimos que tú lo hagas, Señor, y manténnos atentos y manténnos dispuestos esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero confesarles que el día de hoy voy a dar un estudio que ni en los 18 años de vida que di allá, ni en los 9 que llevo acá, jamás había dado algo parecido a esto. Y yo quiero que conozcas el origen de este grupo, ¿verdad? Pero no solamente el origen, sino más que la persona y la forma en la que trabajamos, los versículos que vamos a ver aquí. Porque eso es lo que realmente trasciende, eso es la palabra de Dios. Es decir, lo que te voy a presentar esta mañana es el testimonio de un hombre que conceptualizó, visualizó un principio que está en la Biblia y él dijo, yo quiero esto no quiero formar un grupo tradicional, una iglesia tradicional, porque todas las iglesias tradicionales, pues el objetivo más claro que tienen es tener un local para llenarlo de gente, ¿verdad? Y sí, a lo mejor a veces sí se llenan y están impresionantemente abarrotados, pero él no quiso tener no visualizó un grupo, un local donde la gente simplemente asistiera y se llenara ese lugar. Él visualizó la vida cristiana a través de un fundamento que está en la palabra y que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a darle un clic, por favor. Pues te presento a este hombre, si no lo conocías. Emilio Anderus, ¿sí? Él es el misionero que llegó a México y que a través de su vida, de su testimonio, fíjate, a mí lo que más me sorprende de este hombre es que estuvo casado con su esposa fácil, si mis padres tienen 60, 70 años con su mujer aproximadamente, y 70 años le fue fiel. Imagínate, o sea, eso ya dice mucho de este hombre, ¿verdad? Esa es una de las muchas cosas que Dios hizo en la vida de Emilio, ¿verdad? Ok, vamos a darle otro clic. Sí, mis padres ya cumplieron 60 años de casados. Ahí van. ¿Qué dice Mateo 28:20? Aquí está, este es el fundamento, aquí está. Esto es lo importante, no tanto el personaje, sino el fundamento bíblico. Id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. El discipulado se perdió, pues ustedes dicen que sí. Te voy a explicar ahorita por qué. La iglesia perdió el discipulado, te voy a explicar. El creador de este modelo, pues es Jesucristo. ¿Quién más, verdad? ¿Sí? Jesucristo, durante 3 años, de manera personal y diaria, pero lo más importante, a través de su vida y de su testimonio como hijo de Dios, instruyó a un grupo de 12 personas, específicamente 12, que fueron llamados apóstoles. Y dices, oye, ¿y qué Judas qué? Bueno, Judas estuvo allí de incógnito, aunque Jesús sabía que era el incógnito, ¿verdad? Porque él nunca se convirtió, pero finalmente hubo uno que estuvo siempre al pendiente, que se llamó Matías, y fue una sustitución. Cuando se cumplió el propósito, o más bien, propósito, no, el plan que el mismo Judas había determinado,
y en el cual también rechazó la posibilidad de ir a pedir perdón, pero él la rechazó. O sea, era su última oportunidad y él rechaza esa oportunidad y prefiere mejor quitarse la vida antes que ir a pedirle perdón a Cristo, ¿verdad? Entonces así es a veces la dureza, la maldad y la locura del hombre. Cuando le dices, esta es la verdad, este es el camino, y dices, no, 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 no. Y entonces cuando le dicen no a la verdad y al camino, pues va pues, al camino de la muerte. Se escucha muy feo, pero esa es la verdad, ¿sí? Ok, entonces Jesús es el que idea este modelo. Pero luego les dijo, esto que yo hice con ustedes y que es exclusivo, o sea, apóstoles nada más son 12. No hay más apóstoles en el mundo. Aunque se ha dado una epidemia, como una enfermedad, de mucha gente que dice, y yo les digo que yo soy el apóstol. Están locos, perdóname, lo digo clarito y no estoy ofendiendo nada. Están locos. O digo más suavecito, mentirosos. No hay más apóstoles. Porque para cumplir la condición de apóstol, déjame explicarte las condiciones. Tuvieron que haber conocido a Cristo de manera personal, durante esos 3 años. Tuvieron que haber visto al menos un milagro, uno, ¿no? Pedro, Juan, Jacobo, pues creo que vieron todos. Pero por ejemplo, Felipe a lo mejor andaba todavía definiendo su vida y tal vez no vio todos los milagros, ¿verdad? Felipe, tal vez. Estoy especulando, ¿verdad? Pero esa es una. ¿Vieron algún milagro de Jesús? Tercero, sí, me ayuda. Gracias, mija. Tercer condición. ¿Vieron a Jesús morir en la cruz? Así. Dijeron, está muerto. O sea, tal vez ya no vieron el sacrificio porque Juan es el único que testifica en el momento en que él está muriendo, ¿verdad? Él sí da testimonio y María Magdalena. Ellos dos dan un testimonio perfecto de qué sucede con Jesús. Finalmente, al final, ¿verdad? De ese día lo llevaron rápidamente al sepulcro y al menos algunos de ellos, ya habiendo pasado la tensión y el peligro, vieron cómo el cuerpo entró al sepulcro. Esa es otra característica. Pero lo más importante para ser un verdadero apóstol es que lo vieron resucitado. Eso es algo importantísimo. ¿Cuál íbamos? ¿La quinta condición, gorda? Sí, ¿verdad? La quinta. La quinta. Exacto. Lo vieron resucitado. Seguimos la me ayudas a contar, ¿eh? La sexta condición. Estuvieron ese día en el que desciende el Espíritu Santo y ándale, el día de Pentecostés, y se encienden las flamas en sus cabezas como un símbolo de la llenura, presencia y plenitud del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Esas condiciones se tienen que cumplir para ser llamado apóstol. Entonces, toda esta gente que de repente enloquece y dice que no es cierto, son mentirosos. No hay tal, ¿sí? Ahora, pero ¿qué crees? Que después de esos apóstoles hubo discípulos. Acuérdate que hubo un abortivo, y no lo estoy ofendiendo, él se dijo a sí mismo así. Hubo un apóstol abortivo, ¿sabías? El abortivo fue Pablo. Él dijo, yo no soy digno de estar aquí. Yo no merecía estar aquí. De hecho, a él se le eximen 2, 3 condiciones, pero finalmente o sea, ¿cómo es que Dios lo instruye? Cristo se le aparece en unas 4 o 5 ocasiones, entonces sí recibe instrucción directa de Jesús, ¿sí? Acuérdate que en la noche, aquella tormenta, que todo el mundo tenía miedo que iban a zozobrar y que se iban a perder las vidas, Jesús se le aparece en la noche y le dice, no van a morir ninguno de ustedes. La carga y el barco se va a ser destruido, capítulo 27 de Hechos. Pero sí, dime. Entonces, ¿Pablo es apóstol o no? Apóstol, fíjate, es muy buena tu pregunta. Cuando se dicen de los apóstoles es 12 más 1, o 12 más el abortivo, porque él lo dijo así de sí mismo, ¿eh? Sí, es apóstol. Es el único, Pero, insisto, se cumplió la condición de él haber sido instruido. 4 o 5 veces se le aparece y le da instrucciones precisas de lo que va a suceder con él y con la iglesia y con el espíritu y con el ministerio. Él sí es apóstol, por supuesto que es apóstol, ¿sí? Pero con esa condición que él mismo se autonombra. Yo no tendría por qué ser llamado apóstol, pero esta es la manifestación más grande de la misericordia y gracia de Dios en mi vida, ¿sí? Porque así lo dijo él. Bueno, entonces nada más, y párale de contar, no hay más. Aunque, fíjate, curiosamente, qué buena tu pregunta, Rosita,
Juan, él no va a estar, porque así lo dice, porque son 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Eso es lo único que él estará eximido. Sí, fíjate, haciendo ahorita un razonamiento rápido, de las 12 tribus que van, eso es otra característica, fíjate, la comprobación a futuro. 12 sillas de 12 apóstoles que juzgarán las 12 tribus de Israel. Ni siquiera Pablo entra ahí. Es lo único de lo que está eximido, pero sí fue llamado apóstol de Jesucristo. Ok, todos los demás, falso. Falso de toda falsedad. Ok, pero bueno, ¿qué crees que sucedió? Dios encomendó una labor, un ministerio tan importante como el de él mismo, a través de discípulos. Te voy a mencionar, a los que ahorita me dé mi memoria, algunos discípulos impresionantes. Lucas, el que escribe el Evangelio, es discípulo de Pablo. Es el hijo de un griego e hijo de una judía. O sea, a él ya así como judío puro no lo era, ¿sí? Entonces, a él incluso decían, tú eres gentil. Bueno, pues a ese gentil híbrido, déjame decirlo así, mitad judío, mitad griego, él es discípulo. ¿Y qué discípulo? Nos deja un evangelio revelado. ¿Qué hace? Recopila el testimonio de todos y a través de esa compilación testimonial se puede escribir. Y surge el evangelio según San Lucas. ¿Verdad? Ese es un discípulo. ¿Qué otro discípulo? Marcos. Fíjate nada más. ¿Quién es Marcos? Era el ayudante, en México le diríamos el chicharito de Pedro, ¿verdad? El que ayudaba a jalar la red, el aprendiz del oficio de Pedro, es Marcos. Marcos no es apóstol, es el ayudante de Pedro que se convierte en su discípulo. Este Marcos es un jovencito, ellos empezaban el oficio entre los 17, 18, 19 años, y es aquel muchacho que quiere emular la osadía de su patrón y de su maestro, Pedro, que astutamente, después de que, fíjate, suelta el espadazo y logra mimetizarse entre la turba y va siguiendo para saber a dónde llevan a Jesús. ¿Sí? O sea, un hombre que no se rendía humanamente y que estaba dispuesto a jugarse la vida, ¿sí? Pero tuvo un límite, claro. Entonces, ¿qué crees? Que Marcos hace lo mismo, emula a su maestro y se cubre con una sábana. Y dice, no, pues a mí, si él va, yo voy, ¿no? Y ahí va, es como caricatura, parecía esto, ¿no? Y dice, ¿y dónde vas tú? Entonces se ve descubierto, pero a Marco no le alcanza más su temperamento, suelta la sábana y sale corriendo. Ese es Marcos. Ese es un discípulo. Y increíblemente Marcos nos deja otro evangelio escrito porque había sido testigo presencial de muchas de las cosas, ¿sí? Ya van 2 discípulos. Una hermosísima discípula también, María Magdalena, ¿sí? La que unge al Señor. Dice, y mientras se predica el evangelio en toda la tierra, se va a contar lo que esta mujer ha hecho por mí. Venir y prepararme para la sepultura. ¿Te acuerdas? Así llega esa escena, así me recreo imaginándomela. O sea, está escrita en la Biblia, la gente así toda esbozada, toda cubierta, y permiten acercársele a Jesús, que va a ser esta, se quita la mantilla, se quita el sujetador del cabello, saca, dentro de sus ropas, saca el vaso de alabastro, lo rompe y derrama todo el perfume sobre Jesús. Y luego, así, le besa los pies. Entonces, ¿qué está haciendo esta? O sea, todo el mundo se ofende, ¿verdad? Pero ella simplemente estaba derramando su corazón delante de Dios, de su Señor. Es una increíble discípula ella. O sea, sí hubo discípulos. Dime. No. En la última cena solo están hombres, varones. No, pero seguramente fue la que preparó la mesa. Te lo aseguro. Seguro que sí. Ajá. Ok. Entonces. ¿Y María Magdalena de quién era discípula? Muy buena pregunta. Pues no nos dice. O sea, yo no me atrevo a decir lo que la Biblia no dice. O sea, y cuando trato de especular, tengo mucho cuidado. ¿De quién sería? Pues ella es muchas veces instruida por Jesús. ¿Ah? Otra característica. ¡Ay, qué bueno que lo dijiste! Apóstoles solamente son varones.
no hay apóstolas. No. Olvídate, ¿sí? Ni con Jesús, ni ese modelo se aplicó con Jesús, ¿sí? Ni pastoras tampoco, exactamente. Entonces, sí. ¿Quién la instruyó? Pues Jesús mismo, ¿no? ¿Quién más? Pues Juan, tal vez, Pedro, o sea, vamos, ella es discípula, ¿no? Vamos a decirlo así de claro. Los discípulos de Pablo, perdón, sí, los discípulos de Pablo, Timoteo, imagínate, es el que le hereda todo el ministerio en forma práctica. O sea, el oficio, déjame decir, tenemos en mí la chamba, ¿verdad? El ministerio, aquí está. Y te vas a encargar de administrar todas las iglesias que yo estoy dejando. Timoteo es un discípulo, ¿sí? ¿Quién más? A ver, ayúdeme. Otro discípulo. Santiago, por supuesto. Ajá, Santiago. Los voy a decir quién es Santiago. Santiago era el hermano refunfuñón. ¿Sí sabes de quién? De Jesús. Oye, si tú dices que eres el Mesías, ve y manifiéstate al mundo. Porque nadie que dice que es que vienes enviado de Dios se guarda en secreto. Y le dice, tranquilo, mi hora aún no ha llegado. Así le dice. ¿Sí? O sea, Santiago es, te voy a decir quién es, el que le dice, ¿te acuerdas aquella vez que está predicando y es desde la mañana hasta el anochecer? Y entonces le dicen, oye, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Pues seguramente era María, no seguramente, era María y él, que era el líder de la disidencia, vamos a decirlo, de sus hermanos. Tu madre y tus hermanos te llaman, sal, ya atiéndelos. Jesús dice, ¿quién me llama, perdón? Mi madre y mis hermanos. Entonces voltea a sus apóstoles y dice, ¿quieren saber quién es mi verdadero madre y hermano? Los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cómo ves? O sea, le da todo el peso a los obedientes del Evangelio, a los seguidores del Evangelio. No a su hermano, pues imagínate, a su hermano era el principal disidente. Pero también, esto sí ya lo especulo yo, ¿eh? Imagínate cuando Jesús resucita y empieza a aparecérsele selectivamente a todos. ¿Te imaginas el momento en que se presenta delante de su madre y de su hermano? Y se le cae la cara de vergüenza. Ese día no le dijo hermano, le dijo Dios mío y Señor mío. Lo reconoció como lo que nunca había querido reconocerlo. El Hijo de Dios, el Mesías. Entonces queda tan tocado de esto que se hace parte de los discípulos de Jesús. Y es el que escribe la carta de Santiago. ¿Qué te parece? Entonces, les vamos siguiendo la pista, ¿no? A los discípulos. Y creo que ya, hasta ahí. Habría más, por supuesto que hay más, muchos más. Pero digamos son los más conocidos. ¿Sí? Bueno, dos más y ya, ahí le paro. José de Arimatea y Nicodemo, discípulos de Cristo. Uno, fíjate, ellos siempre se mantuvieron en una discreción. No quiero que sepan así. ¿Por qué? Porque uno era rico, seguramente era el comerciante más popular, José de Arimatea, de la ciudad de Jerusalén, y el otro era, increíblemente, miembro del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El consejo de 70 ancianos, que había sido instaurado desde los tiempos de Moisés, que incluso hasta el día de hoy existe un Sanedrín, nada más que no tienen el peso que en ese momento tenían, y ese Sanedrín más Anás y Caifás son los que dicen, mátalo, los que deciden. Pero él dice, él no está de acuerdo. Él es el único voto en contra en el Sanedrín, ¿cómo ves? Nicodemo, ¿sí? Porque en ese momento él ya había sido convertido. Pero ellos dos siempre se mantienen discretamente. Cuando es el momento de dar la cara y identificarse con Jesús, José de Arimatea va con Pilatos y dice, dame el cuerpo. Y paga. Y asigna el sepulcro donde Jesús va a ser sepultado. Fíjate nada más. Entonces, cada uno de ellos, aunque se mantuvieron en bajo perfil, es más, decían por ahí, en la secreta, en el momento más importante, le manifiestan al mundo que ellos son discípulos de Jesucristo. Ahí va. ¿Te das cuenta? Todos tienen y oye, ¿qué es el anhelo de Dios para ti y para mí? Que seamos discípulos. Esa es la idea. ¿Ok?
Bien, vámonos, Tabito, por favor. Bien, pues este hombre se acordó de esto. O sea, el mandamiento, id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su edad cumplió 90 años, o sea, él tuvo 90 años de vida. ¿Sí? Vámonos. Yo lo conocí, lo vi en persona alguna vez. Sí. ¿Quién fue Emilio Anderos? Pues el que entendió perfectamente este mandato, este modelo. Nació en Michigan el 23 de octubre, o sea, pero espérame, de oficio fue un gran músico. Cuando las grandes bandas en Estados Unidos empiezan a surgir, hay una que es la original y otra que es la que es moderna. La original se llama, ¿dónde está? A ver si. Bueno, fue un músico trompetista que fue parte, si te das cuenta, son de los años 20. Esta banda se llama Blue Steel, ¿sí? Orquesta, ¿cómo se dice? A ver, Blue Steel. Orquesta, ok. Perteneció de los años 20 a los años 30, miembro fundador. Luego de allí, ¿quién crees que era uno de sus compañeros de banda? Glenn Miller. Y Glenn Miller es el padre de las grandes bandas ya en la época de los 40. Imagínate, de esa generación es. ¿Ok? Vámonos, Tabito. Nace en Michigan. Su conversión. Ok. ¿Está? ¿Está lleno? Gracias, Tavo, por tu ayuda. Gracias. Ok. Tocó en varias orquestas entre los años 30 y 40. O sea, él tuvo una vida secular como cualquiera. O sea, finalmente era músico y andaba trabajando como músico en estas grandes... O sea, fíjate, estas bandas y todo este movimiento, de ahí se derivó para hacer Broadway, donde se presentaban los grandes espectáculos de Nueva York, Los Ángeles, Hollywood. O sea, todo surgió de grupos artísticos musicales. Es increíble, ¿sí? O sea, él pudo haber llegado a donde hubiese querido. ¿De acuerdo? Bien. Como Glenn Miller, ¿sí? Tocó con varias orquestas en los años 30 y 40, pero el punto culminante fue cuando le invitó el famosísimo Blue Steel de la prestigiada Blue Steel Orchestra a tocar con ella. Y se hace uno de sus elementos indispensables de la orquesta. Viviendo la vida de músico altamente admirado, reconocido, se dio cuenta de que no todo era color de rosa y que no había encontrado lo que buscaba o lo que había pensado le iba a proporcionar satisfacción y un sentido de haber cumplido sus sueños añorados. O sea, un músico, pues lo que sueña es ser el gran músico, ¿no? Que el mundo le aplauda. Pues él sí estaba alcanzando esta meta, ¿sí? O sea, si él hubiese querido formar una banda, como lo hizo Glenn Miller, hubiera sido otra banda más de esos años, ¿ok? Bien. Sentía en su interior una gran inquietud. Fue la mano de Dios que lo hizo entrar por las puertas de una iglesia. Escucha el canto, estaba en una iglesia tradicional, cristiana, en Estados Unidos. Entonces entra, ¿verdad? El pastor de la iglesia tomó interés en la condición espiritual de Emilio y lo invitó. Emilio, ¿acaso alguna vez has pensado en la salvación? O sea, un hombre, un músico que andaba en el medio artístico musical. O sea, se dan muchas cosas, no voy a dar detalles de esto, pero ese ambiente es más complejo que la vida común, ¿sale? Muy complejo, en todos los sentidos. Entonces, Emilio, ¿acaso alguna vez has pensado en la salvación? Le respondió Emilio, sí, lo quiero más que cualquier cosa en este mundo. Dijo, ¿salvación? Sí, sí quiero la salvación. Fíjate, o sea, se dio cuenta de su necesidad. ¿Sabes a mí qué me llevó a orar el 14 de mayo de 1986? Moisés, ¿no te das cuenta, me dice Francisco, que necesitas un Salvador? ¿Te gustaría que Jesús fuese tu Salvador? ¿Qué le dirías? Dije, sí lo necesito y entra a mi corazón. Gracias a Dios, ¿verdad? Vámonos, Tabito. Su ministerio. Esto está interesante. Se convierte a los 25 años. O sea, un joven de 25 años, con el futuro, con el éxito a la puerta, ¿verdad? Pero a los 30 se casa
con su mujer, 13 años menor que él. No sé qué sucede, pero cuando son hombres ya un poco más mayores y mujeres muy jovencitas, ¿qué pasa? Pues tienen hijos, hijos, muchos, o sea, te la pasan teniendo hijos y no fue la excepción. No te cases con una o un adolescente, ni siendo adolescente, o sea, su consejo es, pues sí, yo 30, ella, ¿cuántos años dijimos? 17, exactamente, una jovencita, ¿sí? También, no vas a pensar, fíjate que es el caso de mi abuelo. Cuando mi abuelo enviuda, de mi abuela, hermosa, preciosa mujer de mi abuela, la verdad. Un día les voy a traer la foto de mi abuela, preciosa mi abuela. Fallece mi abuela, y mi abuela a los 30 se casa con una jovencita de 17, efectivamente. De esto de los niños, pues imagínate, mi abuelo y mi abuelastra tuvieron 17, no, tuvieron 9 hijos, ¿no? O sea, toda la vida. Bueno, ok. Entonces, siendo ya pastor en una iglesia cristiana en Dallas, Texas, fíjate. De Michigan, yo creo que andaba pues por todo el territorio de Estados Unidos, especialmente en California, ¿verdad? Creo que ella es californiana, ¿eh? Si no, ahora que estoy haciendo cuentas, por eso la conoce, creo que en Los Ángeles, ¿ok? Bien. Y pues él ya se convierte, pero no es un creyente más. Él quiere servir a Dios y quiere pues ir más alto, ¿no? Entonces se hace pastor en una iglesia cristiana en Dallas, Texas. Le gusta tocar el piano, cantar himnos, porque él era músico. Nunca olvidó, nunca dejó a un lado su hermoso y noble oficio que él tenía, ¿verdad? Ok, vámonos. Ella era de origen italiano, americano. Ajá, como muchos italianos llegaron a Estados Unidos. Y aquí están sus hijos, ¿no? Estos, creo que son 9, ¿verdad? Del mayor, se llama Mark. Ahorita, aquí está Emilio, joven. Ajá. Y entonces, 3 de sus hijos, pues, heredaron el oficio que él tenía, ser músicos, ¿verdad? Junto a su familia, predicaba el evangelio, siempre acompañado de sus himnos y su música. Él empieza a componer alabanzas e himnos. Ojalá hubiera traído el disco. Bueno, no, el disco no. Alguna de las melodías que él compuso, no me dio tiempo. La mejor están en YouTube. Seguramente sí. Así es. Bueno, pues aquí está Emilio y sus hijos, ¿ok? Vamos a dar los mayores, porque son mucho más. Mira esto, qué belleza. El Thanksgiving, o sea, es el Día de Acción de Gracias, ¿sí? Que se llevó a cabo el 21 de noviembre del año 1928. Fíjate nada más. Y miren nada más y nada menos a un jovenzuelo llamado Billy Graham, ¿sí? Y él, exactamente, fue como Perdón, aquí habla de la semana de gracia. Ok, buenísimo. 21 al 21. Gracias por la corrección, pero que va a caer en el Día de Acción de Gracias. Entonces, lo acaban de celebrar. ¿Sí? Es correcto. Va a ser una semana que va a coincidir, que va a caer también el Día de Acción de Gracias, es lo que entendí. Ok, bien. Entonces aquí está, acompañado de, ándale, Emilio Anders. ¿Sí? Este hombre ha sido el más grande evangelista moderno. En el pasado fue Pablo, ¿sí? Luego fue Timoteo, pero después, en este siglo, en el siglo XX, este hombre, qué bárbaro. Un detalle que les voy a platicar. Este hombre un día llega a México y a través de un traductor-intérprete, porque José López Portillo no hablaba inglés, está Billy Graham, está este pastor de la época de Juan Manuel de León, Billy Graham le está hablando a José López Portillo. Y entonces José López Portillo, pues no voy a dar detalles de su vida, ni política, ni personal, ahí averígualo, pero es una situación singular. Dice, no me hables de esto. Entonces, el que estaba sirviendo, no utilizando, como traductor, así, cuando él testifica lo que sucede ese día, fue tan claro ver a un hombre de Dios y a un hombre del mundo. Así, completamente, así, poder, control, y todo lo que el poder implica, ¿no? ¿Sí? No me quiero meter en detalles. Podría darte detalles, pero hoy no voy a dar detalles de la vida de este hombre, que fue presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Ok, José López Portillo. O sea,
no quiso escuchar el mensaje de Billy Graham. ¿Ok? Vámonos, por favor. Bueno, esta es una foto más contemporánea, es de los 80s esta foto. Aquí están todos, ¿sí? Los varones y la única hija, la única chiquilla. Aquí están, mira, aquí está más claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la pilón, 8. ¿Sí? 8 hijos. ¿De acuerdo? 7. Oh, sí, perdón. Qué bueno. ¿Por qué conté más? A ver. Ah, sí, pues lo conté a él. No, no. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, sí, estoy contando a la esposa. No, ella no juega, no. Sí, perdón. Qué bueno que me corrigen, ¿eh? 7 hijos en total, exactamente. Aquí está Emilio, aquí está su esposa, exactamente. O sea, no identifiqué quién era quién. Ok. Y todos los hijos, ¿verdad? Y aquí la chiquilla, la última. Ella es como de mi edad, más o menos. ¿Sí? Sí. Una chavala. Ok, vámonos. Sí. Ok. Enviado a México y sostenido por una mesa de iglesia, o un pool. La traducción era pool, o sea, un grupo, es lo que quiere decir. ¿Sí? Porque esto salió de una traducción de inglés, ¿eh? No hay datos, muchos datos en México. ¿Sí? Primera etapa, esto yo me quedé impresionado. La primera etapa de misionero, la iglesia de Dallas, Texas, lo envía a la capital de la República Mexicana, Ciudad de México, ¿sí? Y entonces, en la primera etapa llega a la Ciudad de México en 1951. No me digan edades, pero alguien por ahí nació por esas fechas. No me digan. Ok, en el 51. Mi mamá nació en el 45, ¿sí? Ok, entonces, imagínate, 51, Dios mío. Bien, y llega, lo ponen en el corazón de la ciudad. En aquel entonces no había, ¿cómo se llaman? Antes eran delegaciones, ahora son alcaldías. Gracias, Mariana. Por eso te dice, Che Guajate. Sí, alcaldías. Entonces, imagínate, lo ponen en el centro de la Ciudad de México. La delegación, hoy alcaldía Cuauhtémoc, es el zócalo, es el centro, es el centro de la ciudad. ¿Para qué? Para que desde allí empezara a predicar el evangelio. ¿Sí? Pero déjame decirte que a pesar de eso, sí levanta, que es una célula. Para que sea considerada una célula, es un grupo dentro de una casa donde al menos hay 3 personas. Al menos 3. O sea, una célula es un grupo de estudio, ¿sí? De al menos 3 personas. Pues se levanta 100 casas en esta época, 1951. Y déjame decirte, bueno, Pedro Infante se muere en 1957, ¿verdad? O sea, para que te vayas ubicando en los tiempos, ¿verdad? Que ese era el momento donde había una dureza y una oposición, o sea, la religión convencional de este país, no hombre, no perdonaba nada. O sea, la gente estaba durísima, ¿sí? Fíjate, yo quiero decirte algo. Ciudad de México en algún momento fue igual o más compleja que la ciudad de Puebla. Y no estoy desdeñando nada, ¿sí? Igual o más compleja. Por su tradición religiosa, por etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Emilio nunca claudicó, ¿sí? O sea, estableció esas 100 familias, esas 100 casas, pero nunca, imagínate, un extranjero, ¿sí? Un norteamericano. ¿Sabes cómo llega? Llega con un jeep y una casa rodante. Así es como él empezó a establecerse. Fíjate nada más. Creo que ya finalmente, al final rentó un apartamento en el corazón de la Ciudad de México, ¿sí? En la delegación Cuauhtémoc, hoy alcaldía Cuauhtémoc. Logra levantar 100. Miguel Ángel Olvera, mi amigo y pastor, sí le tocó conocer de esa generación a una familia de tan escasos recursos que ellos aprendieron a escribir gracias a la Biblia, ¿sí? Y que pues seguramente eran oficios muy sencillos los que tenían, pero que finalmente al paso del tiempo de esas 100 células o 100 casas o 100 familias permanecieron
hasta los 80s, que es cuando Miguel Ángel los conoce. ¿Ok? Entonces, sí, de repente había altibajos, o sea, no había más crecimiento, y es por eso que viaja un verano, 2 meses, regresa a Dallas, que era su iglesia sede, ¿verdad? Que lo había mandado a México. Los pastores mexicanos le decían que en México la gente no daba. O sea, como parte de esta dureza, ¿verdad? De esta complejidad, la gente que se... Perdón, no quería mencionar esto, pero perdóname, o sea, esto, quien me lo pasó, dije, no le quitas nada, o sea, pobre de ti si le quitas algo, ¿no? O sea, no le apoyaba, es lo que quiera decir, lo que me cuesta trabajo decir, ¿sí? No le apoyaba. Entonces, la iglesia de Estados Unidos, de Dallas, todo el tiempo lo apoyó, ¿sí? Ok, bien, vámonos. Ok. Y ándale, aquí están, de esas 100 familias, aquí están algunos pater families, o sea, o padres de familia, que, ¿sí? Estaban, esto es más o menos, es un reencuentro que tiene con ellos, esto debe ser los 60 más o menos, ¿sí? Aproximadamente. Reunión de los primeros discípulos y en Dallas, su iglesia, su congregación, que lo mantuvo durante mucho tiempo. Ahí está, ¿sí? O sea, el fruto de su trabajo, ¿de acuerdo? ¿Reconoces algunos de los primeros discípulos? No, porque esos son una etapa muy temprana, o sea. ¿Todavía siguen esas personas? Bueno, de sus familias. Miguel Ángel nos dice que esa familia tan sencilla, tan humilde, que todo el tiempo se tuvo contacto con ellos. O sea, pero de esos 100, no, o sea, no tengo este dato. No, habría que preguntar. Y bueno, ahorita les digo, al final les digo lo que voy a hacer, porque esto me movió el corazón, ¿eh? Ok, entonces, vámonos. ¿Sí? Este es el tiempo en el que yo sí los conocí, ¿ok? No, miento, esto es Monterrey. Entonces, como segunda etapa, regresa a Dallas, Texas, y dicen, oye, pues si Ciudad de México está tan complejo y hay tanta oposición, vámonos a la segunda o tercera ciudad más importante de ese país. Y llega a Monterrey. En Monterrey sucede lo que no sucedió en la Ciudad de México. Empieza a haber una multiplicación impresionante, ¿sí? Y entonces en la ciudad de Monterrey, él les empieza a dar un discipulado personal, testimonial y testimonial. ¿Qué significa esto? Fíjate, algo que se me estaba omitiendo. ¿Actualmente sabías que en el mundo cristiano sí existe un discipulado? Por supuesto que sí. Pero ¿sabes en qué consiste? Dependiendo del grupo, es un compendio que va de 12 cuadernillos a 24, que es casi una enciclopedia. O sea, tú tomas el libro y ándale, lo lees. O sea, estos estudios que yo les doy, ¿sí? Ellos lo leen, hacen su autoexamen, ¿sí? O sea, aquí no hay trampa, pues oye, no le vas a engañar a Dios, ¿verdad? Su autoexamen, y ya que están bien, puedes seguir al siguiente libro, ¿sí? Van cuadernillos que van de 12 a 24. El más sofisticado son unos tomos así, 24 tomos. Y a eso le llaman discipulado. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que número uno es, ahí está, presencial, personal y testimonial. ¿Qué significa esto? Que es persona a persona, que es presencial, aunque pues, habríamos que retomar esa situación porque la videocámara es limitada, ¿sí? Pero lo más importante, testimonial. O sea, Emilio y su esposa nos dieron testimonio. No estoy idolatrando a nadie, ¿sí? Gracias a Dios, al Espíritu Santo y a su gracia, Emilio y su esposa estuvieron casados todo el tiempo y pues una mujer sabe cuando un hombre es o no es. Ella testifica, fue un hombre que me fue fiel toda la vida. Eso se llama testimonio, ¿sí me entiendes? Entonces, su testimonio de ellos está avalado, ¿verdad? Porque no es, oye, no se trata de dar información, se trata que si es información y si es una verdad, pero que eso transforme tu vida, fortalezca tu vida. Entonces, ellos tuvieron ese testimonio especial, ¿verdad? Y aquí están, yo sí conocí a este hombre, se llama Rubén, si no me equivoco. Sí, es Rubén.
¿sí? Cuando se hizo uno de los Es Real en el auditorio, fueron invitados algunos de ellos, creo que fue Rubén y él, ¿sí? Y entonces allá en Monterrey se hizo un trabajo convencional, o sea, ellos sí levantaron locales y llenaron sus locales. Y en esos locales había de 200 a 300 personas, ¿sí? Como suelen ser los trabajos convencionales. Y solamente ellos dos entendieron que para que la iglesia permaneciera y creciera y madurara, había que transmitir el discipulado. Ellos son los más fieles. Y aquí están, ¿verdad? Fíjate, este es ya cuando Emilio ya está añoso, ¿verdad? Y son ya sus familias, sus hijos, ¿verdad? De esa gente de Monterrey. En Monterrey hubo así se da un crecimiento impresionante. Los regiomontanos, con todo respeto, si me van a escuchar, son muy modernos, son muy abiertos, son muy hombre de negocio, o sea, no son tan tradicionalistas, son prácticos. El TEC de Monterrey, ¿no? Pues es business are business, ¿eh? Y no estoy diciendo que esto sea negocio, simplemente son muy abiertos, exactamente, muy progresistas, exactamente, esos son. Exacto, y están en la frontera, exactamente, así es. Vámonos, por favor. Aquí está, pues, me estoy cubriendo la cabeza y aquí está Rubén, es él, y Ricardo, es él. Los que siguieron el modelo perfecto que Emilio establece como discipulado, ¿ok? Vámonos. Pero resulta que en México se le otorga ser la sede de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? México 1968. Y entonces Emilio dice, bueno, yo espero, o sea, en México empieza a abrirse al mundo. Yo espero que esa visión tradicionalista, conservadora pero religiosa, no conservadora, conservadurismo no significa necesariamente ser moral, ¿verdad? O sea, esa visión religiosa conservadora, a ver si ya les va cambiando, ¿no? Y sí, pero ya no viene con el deseo de abrir un local, ¿sí? Ahorita les voy a explicar. Entonces, por ocasión de la Olimpiada, regresa en ese momento a la Ciudad de México. ¿Ok? Vámonos. Por favor. Y ándale, que se encuentra con este muchacho. ¿Sí? Te voy a explicar lo que he escuchado de voz de ellos. En 1971 conoció a Juan Manuel de León. Emilio tenía 57 años, yo tengo 58, ¿para qué? ¿Sí? Y entonces, este joven y un grupo de 5 más, fíjate, decide hacer un cambio de visión. Nunca dejó de hablarle a indigentes, a gente de oficios muy sencillos, pero de repente hace un cambio, un viraje, y va y se mete a una de las colonias clase medieras altas de la Ciudad de México. Y de repente en un parque de esa colonia, ve a un grupo de escandalosos que estaban diciendo muchas cosas, muchas tonterías. Unos estaban tomando, otros estaban fumando, y se acerca a ellos. Les dice, oigan, chicos, ¿sabían que Dios les ama? Y ¿qué? A ver, viejo, espérate, a ver, ¿qué? Entonces lo bromean, algunos de ellos irrespetuosamente, y otro dice, cállate la boca, a ver, ¿de qué nos hablas? Así, les llamó la atención que fuera norteamericano. De los dos, le dicen, cállate la boca y escucha lo que nos va, es Juan Manuel. Y entonces les empieza a testificar. Con un estudio que tú tienes que se llama Las 5 verdades vitales. Entonces, este joven, ¿verdad? Que era un desastre, en esa colonia, clase mediera alta, esos 5, eran 7 o 10, pero esos 5 dicen, a ver, sí quiero escuchar. Los invito a mi casa. ¿Sí? Mañana les explico con toda precisión esto. Y de esos 10, van 5, uno de ellos es Juan Manuel, y les habla de Cristo. Uno de ellos era pintor, muy bohemio, ¿verdad? Él era un joven que no sabía qué iba a hacer con su vida, nada más tenía la prepa terminada, ¿sí? Estaba en un camino muy equivocado, comenzaba en las drogas, ¿verdad? Él lo dice, ¿eh? No estoy levantando infundios de nadie, ¿sí? Y así cada uno de ellos, ¿verdad? Otro se llamaba Garchen, creo que es hijo de un español con una mexicana, en fin, había un grupo de jóvenes, 5. Vámonos. Ok, aquí dije algo, perdón. Emilio siempre tuvo
Fíjate, las veces que él leyó la Biblia, él leía la Biblia al año unas 3, 4 veces. Al año. ¿Y sabes cómo lo hacía? Bueno, es que sucede que él padecía una situación, tenía insomnio. Él dormía de 3 a 4 horas diarias. Pero en la madrugada, ¿qué crees que hacía? Leía la Biblia. Al año creo que la leía, ¿qué será? No sé, o sea, unas 10 veces la leía al año. O sea, se bebía la Biblia, ¿verdad? Por esa situación que él padecía. Pero también se pasaba horas orando. O sea, era un hombre que en la mañana no lo buscaban, porque de las 6, 7 de la mañana a las 9 él estaba orando. No, favor de no molestar. Hasta su esposa le ponía esa nota, ¿no? Porque se dedicaba a orar de 2 a 3 horas diarias. ¿Ok? Vámonos, ahora sí. Bien. Pero entonces, vamos a ver qué sucede. Dios revivió el discipulado a través de Emilio. Y nosotros somos los herederos. Este modelo de tener estudios temáticos que no son la creación de la imaginación humana, sino todo está fundamentado. O sea, cuando tú quieres estudiar una ciencia, o sea, te vas a las fuentes originales de la física, por ejemplo, y te tienes que ir a estudiar a Isaac Newton, porque él es el padre del cálculo diferencial integral y de la primera, segunda y tercera ley de la física y de la gravitación universal, de la mecánica celeste. Entonces, a partir de lo que se escribe, Einstein, ¿cómo se llama el otro? Este que está parapléjico, que ya se murió. Hawkins. Ese. O sea, todos tienen que ir a la fuente original de estudio y luego le hacen el agregado, ¿de acuerdo? Lo que ellos aportan. Entonces, ¿qué es el discipulado? Pues te vas a la fuente original, que es la Biblia, temáticamente, el amor de Dios. Y entonces, fíjate, ¿sabes que si hay estudiosos? Recopilan todo versículo que hable del amor de Dios. Ya que tienen la base de datos a la antigua, hoy es muy fácil. De todos los versículos del amor de Dios, el amor expresado en misericordia, el amor expresado en piedad, el amor que entrega, el amor que, ¿sí me entiendes? Hacen una subclasificación y así, de ese tema, el amor de Dios, sacan 10 temas. Esa es la forma clásica. Pues Emilio lo hizo. Y así fue construyendo estos estudios, que finalmente son, sí, narrativa, por supuesto que sí, de un hombre, pero sustentado con los versículos que nos hablan de ese tema. Así es nuestro discipulado. ¿Ok? Bien. Entonces, Emilio estaba ocupado ganando almas para Cristo y a pesar de que destrozaba, otra característica, nunca perfeccionó su castellano. Hablaba un Span English, o sea, unas palabras en inglés y otras en español, como lo harán en la frontera. Así, que es una mezcla de los dos idiomas, exactamente. Logró transmitir el mensaje glorioso a personas que no hablaban el inglés. Sus discípulos entenderán perfectamente lo que estoy diciendo. O sea, Emilio es bilingüe. Dos de ellos también son bilingües, o sea, eran clase media alta ellos. Sí, o sea, ellos estaban educados, entonces preferían que les dictara en inglés para que ellos así lo fueran tomando. Entonces luego ellos hacían a veces de traductores y lo pasaban al castellano. El discipulado, según entiendo, ¿verdad? Estoy infiriendo, se dictó en inglés, Juan Manuel de León y otro los transcribían y entonces ya no lo pasaban hacia nosotros. ¿Ok? Fíjate nada más. Esto es el testimonio de dos personas, no voy a decir sus nombres, o sea, me pido en discreción. Me acuerdo en aquella ocasión, fuimos a comer, Juan Manuel de León, mi padre y yo, y le dio por hablar a Emilio en un dialecto desconocido a mis oídos. Le pedí a Juan Manuel que, de favor, me tradujera esas palabras tan originales y disonantes, o sea, mezclaba el inglés y el español. ¿Okay? Esta forma tan extraña de hablar sobrepasa lo insólito. Sin embargo, lo más extraordinario de todo esto es que era un hecho, el hecho de que Emilio Anderu, a pesar de que casi no conocía el idioma español, tenía dificultades con el aprendizaje. Pudo, con el control e intervención del Espíritu Santo, lograr algo imposible para el ser humano. O sea, con una lengua que no conoció del todo, igual que casi otros ejemplos de historia, ¿verdad? Que se valen de un traductor que les ayuda. O sea, de hecho, la primera vez que vino un autor de libros
que se llama Josh McDowell. Ajá. Cuando él vino, Oscar Sotres le hacía de traductor. O sea, él hablaba un Span-English y Oscar enfatizaba el sentido de lo que quería decir. Así exactamente lo hicieron. ¿Ok? Ok. Te basta con mi gracia, dice la palabra, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Imagínate si él se queja de la cultura de México. Pues estos tipos, o sea, idolatran allá en un cerro de allá del norte de la ciudad, tienen su ídolo. ¿Te imaginas si él se empieza a quejar? ¿No? O sea, aquí, caray, o sea, las fiestas religiosas, este día de diciembre, o sea, si él se amarga, no avanza nada. Pero ¿qué fue lo que hizo? La puerta que sí se abrió, estos 5 jóvenes, va a este grupo de misioneros de iglesia que lo sostenía en Dallas, Texas, y dice, es que esto es algo complejo, pero déjenme enfocarme en estas 5 personas que están entendiendo lo que significa el discipulado. Dicen, ¿qué? O sea, ¿y tú crees que por 5 personas vamos a darte el sostenimiento que te damos? Dice, pues esto es lo que voy a hacer. Pues ¿sabes qué? Ve pensando porque de aquí a tanto tiempo ya no te vamos a apoyar. Si no vemos números, ¿sí? Fíjate nada más. Entonces, la gracia de Dios, fíjate, esto no solamente fue la manera en la que Él recupera, entiende y plasma el discipulado, la manera en que tiene 2 traductores que le ayudan a ponerlo por escrito y la forma en la que Él, con mucha valentía, decide, aunque no lo sostengan, seguir adelante. En alguna ocasión, dicen los que sí lo conocieron, era un hombre de fe impresionante y muy generoso con sus hijos también. Entonces un día se acaba el dinero en casa. Y dice, oye, y piensa, no, ¿y para esto? No, pues ¿qué crees que hoy no hay para comer? Y dice, ¡zas! Pues ¿qué crees que hace? Dice, vamos a orar. Se pone a orar y le dice a sus hijos y a su esposa, vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos va a proveer. Oran. O sea, vamos a hacer algo. Vete a buscar a los pantalones de todos. A ver si algo encontramos ahí. Y entonces agarra Irene y empieza a buscar. Y salieron 100 pesitos, porque si estaban en México, y otros 50 pesitos, y unas moneditas de a 10 pesos. O sea, y ese día salió para comprar la comida. O sea, esa generosidad, o sea, porque sus hijos no todos se lo habían gastado y por ahí andaban ahí los pesos sueltos y se recupera. Salió justo para ese día comer. ¿Qué te parece? Si él se queja, esto se acaba. Si él dice, qué cultura tan contraria, ¿no? Estos mexicanitos, caray, o sea, tan religiosotes, tan como son. Se acaba todo. Pero aparte de la adversidad, nunca, o sea, dijo, con estos 5, algo saldrá. ¿Cómo ven? ¿Verdad? Vámonos. ¿Sí? Y entonces, esos 5 jóvenes reciben el discipulado y Juan Manuel, que es abogado de la Escuela Libre de Derecho, pues tiene un abogado, sabe hablar y sabe redactar. ¿De acuerdo? Entonces, de eso que él había escuchado en ese inglés o Span-English, lo perfecciona. Y Dios le da el don, ¿verdad? Haz de cuenta, te dan la versión Ford modelo T y él crea el Mustang. Estoy echando ejemplos, ¿no? O sea, él recibe, ¿verdad? El primer carro de producción en línea serial, pero él hace un carro con una potencia impresionante, ¿verdad? Un deportivo, que es el discipulado que les estamos transmitiendo. ¿Sí? Ya más, deja de decirlo así, tropicalizado. ¿Qué significa? La conceptualización castellanizada. ¿Sí? Porque hasta eso, la redacción norteamericana es diferente, ¿verdad? O sea, hay cosas que ni siquiera hacen. Cuando Donald Trump le dice a AMLO, me gustas, o sea, tú y yo decimos, ¿qué estás diciendo, no?
O sea, tú lo podemos malinterpretar, ¿no? Es me caes bien, o sea, un like. Exacto, ¿sí me entiendes? O sea, esas cosas que son diferentes entre su idioma y el nuestro, Juan Manuel lo perfecciona y lo castellaniza de una manera más clara. ¿Ok? Exacto. Entonces, de esos 5 jóvenes, mira nada más, se pusieron la camiseta, lo entendieron, y entonces México, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Chile, Colombia y España han surgido trabajos. Y esto se queda corto, ya son más países. ¿Ok? Vámonos. Panamá, así es. Ok. Portugal es uno de los últimos. Italia es otro. ¿Sí? Bien, ahora sí. Prácticamente a todos ellos los conocí. ¿Sí? Carlos Chavarría, Costa Rica. Juan Manuel de León, aquí está. Antonio Gutiérrez, acá está, Chile. Emilio, por supuesto. Francisco Javier Ulloa. Un día que andaba, de esos primeros 6 años que tuve de luna de miel, que no la quería detener, ¿verdad? De cada aniversario con mi esposa, fuimos a Colima y me encantó comer con él. Me platicó mucho de esta historia. Francisco Javier Ulloa. Él perteneció al cuerpo diplomático de Perú. Emilio Grutter. Tony Grutter. Y después renuncia a ser embajador para guiar la iglesia de El Salvador. Fíjense nada más. ¿Acá quién es? 7. Francisco Cifuentes. Okay. Sí, Santiago de Chile. Acá 8. ¿Quién es? Leopoldo Hinojosa, Querétaro. Así. Y cada uno de ellos, ¿sí? Terraza, jovencito. Muy chiquitín, sí. Aquí está, mira, este es Juan Manuel y este es su esposa. Son los, ¿ok? Acá está Emilio y su esposa, ¿ok? Aquí está su esposa de él. Ella es soltera. Joaquín y Bárbara, también los conozco. En fin, ¿sí? Así está. Esto ya es más contemporáneo. Y a partir de esto, pues, hasta Puebla, ¿no? O sea, increíblemente, a través de esa, fíjate, aquí ¿sabes quién falta? Miguel Ángel Olvera no está. Fíjate nada más. No está. Dios mío. Fíjate, en una ocasión, en una de las primeras reuniones, cuando estaban haciendo como una especie, no es el punto, pero parecía que era un inventario de cómo estaban los grupos, no se contabilizaron, simplemente se ponían en un mapa el número de células. Cuando dijeron, los grupos de Miguel Ángel Olvera y la Ciudad de México, de norte a sur, ¡pum!, se ilumina de foquitos. Los puntos en los cuales había al menos una célula. ¿Sí? De ese grupo, pues se fue que venimos acá y se dio la historia que ustedes ya conocen. ¿Ok? En fin, aquí está. Vámonos, Tabito, por favor. Ayúdame, por favor. Dios nos ha dado el discipulado. ¿Qué vamos a hacer con él? Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2. Ya entendimos el qué y aquí está el cómo. Déjame decirte algo, ¿eh? Aquí no se idolatra a nadie. Aquí no somos más que simples creyentes que venimos de una vida destruida, mi vida era así, que hemos querido que Dios utilice nuestra vida. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios, porque la gracia es de Dios, porque Dios ha transformado y sigue transformando nuestras vidas. La obra de Dios no ha terminado ni en tu vida ni en la mía. Estamos muy lejos, pero muy lejos de la perfección, pero ¿qué crees? Estamos en el camino. Lejos de la perfección, pero estamos en el camino. Y el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, vamos por el camino correcto. ¿Ok? Bien, entonces, lo que has oído en esto, encarga, es un encargo, fíjate. ¿Sí? Hoy los políticos, ¿no? Dicen, no, la política estuvo mal 300 años, porque todos los políticos que pensaron que tenían un cargo, ese fue el error. No, es un encargo. Hoy la política moderna sí lo dice. Pues, ¿qué crees? Que Jesús no le dio cargo a nadie. Otra de las características que tiene estos grupos es que yo soy el líder de esto, yo soy el líder del otro. No, olvídalo.
Aquí no somos políticos. No tenemos un cargo, tenemos un encargo. Es muy diferente. Y tu encargo, por más simple que sea o más sofisticado, te dignifica, te bendice. Con lo más simple que puedas hacer, le das la gloria y la honra a Dios. Y Dios se agrada de ti. Así sea lo más simple. ¿Ok? Vámonos. Billy Graham, ¿ok? En 1983, Emilio se despide de la Ciudad de México y regresa a la casa. Él tuvo una excelente relación con los papás de Irene, su esposa, californianos, ¿sí? Y desde allí todavía hizo viajes para darle estudios a Carlos Chavarría, a algunos grupos por ahí, visitaba de repente Monterrey, o sea, en un sentido, dándole seguimiento a la obra que había surgido, ¿sí? Pero en 1983, Billy Graham, este gran predicador norteamericano, hace una gran cruzada en Ámsterdam. Ámsterdam es una ciudad, no 100, 300% liberal. O sea, si tú quisieras saber cuál es la Sodoma moderna, la Babilonia moderna, la ciudad de la libertad, así, ve a Ámsterdam y te vas a espantar. No voy a dar detalles, ¿no? Pues ahí Emilio decide ir a hacer una gran cruzada evangelística. Entonces, se reencuentra con Emilio. Obviamente, Emilio nunca buscó créditos, ni fama, ni tome la foto, pero en una revista de mucha circulación en Estados Unidos, toman a un hombre que está hablándole a un indigente en la ciudad de Ámsterdam, Holanda, sí, o sea, alguien que está atrapado en drogas, en alcohol, etcétera, etcétera, porque así son los indigentes en Europa, ¿sí? Y un anciano está predicándole, ese hombre es Emilio. Le toman la foto y sale en una de las revistas, en los magazines, ellos lo dicen así, de los más prestigiados de Estados Unidos. Emilio ni siquiera se dio cuenta que le tomaron la foto, ¿sí? O sea, obviamente, pues, este hombre, pues sí tenía mucha fama. Este hombre le habló desde que él fue un joven de 20 años, prácticamente le habló a todos los presidentes de Estados Unidos. Hasta el último. Así es, a todos. En esa esfera de poder, donde no llega casi nadie, este hombre pudo llegar a esos. Bueno, le habló al abuelo del actual presidente de Corea del Norte. O sea, un comunista, así de los viejos, recalcitrantes, así de izquierda. Este hombre le habló y le regaló una Biblia, ¿no? O sea, a ese nivel de gobierno era su evangelismo de este hombre, ¿sí? Ok, vámonos. Y entonces, fíjate, desde los años que son 40, ¿no? 40, 50, hasta los 80, este hombre llenaba, donde se presentaba, esto es en Corea, según. Aquí se logró congregar 1 millón de personas. 1 millón de personas. Aquí está él y aquí está el traductor coreano que le está. Así siempre lo hizo cuando iba a algún país extranjero. ¿Ok? William Franklin, que es el hijo mayor de este hombre, fue un predicador cristiano evangélico y ministro. Billy Graham, bautista estadounidense, se convirtió en una celebridad al emitirse sus sermones en la radio y en la televisión. Predicó personalmente el evangelio a más gente que a nadie en la historia. Lo mismo que le habló a presidentes y líderes mundiales, también le habló a Mohamed Ali, en fin, al jet set, a todas las, y también a multitudes, exactamente. Es un hombre evangelista 100%, ¿sí? Pero ¿qué crees? Dijo que ya lo pasé, ya no sé si ya lo pasé o no. Sí, la anterior. Sí, vámonos atrás. ¿Que él cambiaría todo esto? Hay un solo trabajo que sigue el modelo de la Biblia. Sí, es la que sigue. O sea, el discipulado. ¿Sí? Ese ya lo leí, ¿no? Sí. Otro clic. Bueno, no sé por qué no lo puse. Ahí está. Sí, que él hubiese cambiado todo su ministerio por haber discipulado personas.
son diferentes. Una cosa es llenar estadios y hablar a los gobernantes mundiales, ¿sí? Y otra cosa es discipular a personas como tú y como yo. Pero siempre la semilla. Por supuesto, ¿sí? Acuérdate que uno es el que siembra la semilla, otro es el que riega la tierra y otro es el que cosecha. Son 3 procesos. Pues finalmente Emilio lo que hacía, Billy Graham, pues lo que hacía era sembrar la semilla. Pero Emilio, ¿qué crees? Tengo la noticia, esto es increíble. Lo que Emilio hizo hasta el día de hoy da fruto. ¿Cómo ves? Es increíble. ¿Sí? O sea, no vayas a pensar, o sea, dice, oye, o sea, esto está limitado. No, no está limitado. Está limitado si nosotros lo limitamos. O sea, es una bendición. Así, con una dimensión impresionante. Nunca se rindió. O sea, esa hostilidad que hubo en México, Distrito Federal, en los años 50, nunca lo doblegó. Tal vez pausó. Se va a Monterrey y esa ciudad progresista, que barra, lo recibe con los brazos abiertos. Y creció y se multiplicó, ¿verdad? Regresa a México y entonces esa generación setentera ya estaba viendo ese cambio así de tradición religiosa. Y es la que a mí, en mi caso, yo me convierto en 1986, me alcanzó a mí y a mi familia. ¿Ok? Vamos. Bueno, es otro misionero de la India, ¿verdad? Vámonos. Este es el discipulado. ¿Qué es el discipulado? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Este es el consejo que le da Pablo. O sea, el modelo perfecto de un discipulado es Pablo y Timoteo. Pablo, ¿qué hacía? Le escribía cartas a Timoteo. Eran tan profundas las cartas que 2 de ellas, no las 100 que le escribe, 2 de ellas se convierten en libros de la Biblia. Primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Pero fue una carta que le dirige a él y que él la toma y la transcribe. Y así la fue transmitiendo. Y ese libro llegó hasta, se preservó, esa copia de la copia, hasta que se imprimió la Biblia. Gutenberg es el hombre que imprime la Biblia. Así, y le da este formato, este modelo. Ya no en pergaminos que se copiaban, sino ya un libro que preserva la palabra, ¿ok? Y que se tiene incluso en los tiempos modernos un registro de ley. Nadie le puede cambiar a la Biblia, y los que le cambian tienen que cambiarle muchas cosas, hasta el nombre. El ejemplo es esta secta que se llama Testigos de Jehová, que le cambiaron el nombre de la Biblia. Sí, nada más para que son detalles, ¿no? Entonces sí, nuestros estudios de discipulado sufrieron una metamorfosis. Ya se las expliqué en qué consistió. De ese Ford Modelo T se convirtió en un Mustang, ¿verdad? Ok. Un equipo leía los estudios y los grababa, otro equipo escribía la grabación, otro equipo se dedicaba a la ortografía y a la redacción. Desde haber escuchado un cassette en inglés, era todo un proceso. Increíble, ¿verdad? Ok. O sea, así como en aquel entonces, pues, ¿qué hizo Timoteo? A sus discípulos les entregó el pergamino. Les dijo, transcríbanlo y cuídenlo, no le cambien un ápice. Y así se transmitió. ¿Te das cuenta? Es increíble cómo lo hacemos. ¿Ok? Vámonos. El discipulado tiene 2 formas, el modelo y el contenido. El qué y el cómo, ¿sí? Emilio se fue de México en el 83 y murió en el 2004. Yo me caso en el 2005. Cuando la primera vez que yo lo conocí, o sea, yo lo veo, claro, un tipo extranjero, o sea, obvio, ¿verdad? Pero un hombre apacible, templado, con un dominio propio y otra cosa, con una sencillez. Yo te diría, defíneme a Emilio de 3 formas: apacible, templado y sencillo. Y otra característica, volteaba a ver a su mujer y era un hombre como de 80 años y la veía, o sea, una mujer 17 años menor, pero como si fueran 2 adolescentes. Así se miraban.
Ok, vámonos. Vámonos. Ayúdenme. Se me secó la voz. Y el resultado, los estudios que tenemos. Tiempo devocional, las 5 verdades vitales, cómo hacer de la vida cristiana un éxito. Dios tiene un plan para tu vida, cómo conocer la voluntad de Dios, reproducción espiritual, trabajo personal, morir a uno mismo, el reposo de la fe. ¿Cuáles tienes de estos? ¿Cuáles te faltan? O sea, no me digas, el que les falta me lo apuntan porque es el que seguiría después. ¿Vale? Ok, eso es. O sea, entonces vamos a decir, es el cuerpo elemental, ¿no? Sí, adelante. Sí, para que vayamos avanzando, ¿no? Ahorita les digo, ahorita en corte, off the records, digo algo. Ahorita, si no, ya llegó mi gerente de control de calidad. ahorita digo algo. Ok, ¿ya? ¿Listo? Vámonos. ¿Ya? El que sigue, ¿quién va? Si no te estás discipulando, hazlo. Si te estás discipulando, afírmate y profundiza. Si no tienes discípulos y te estás discipulando, ora por discípulos. Si tienes discípulos, afírmate en el discipulado, cuida la forma y el contenido. Esa es la invitación. ¿Ok? Sencillo. Nada más dispón tu corazón. No es complejo, ¿eh? Tú te dispones y Dios lo hace todo. ¿Ok? Vámonos, Davito. Creo que ya es lo último. Ahí está. Gracias, Dios, por la vida de este hombre que fue fiel. Gracias a Dios. Ahora sí. Sí, ahí. Emilio, gracias, ¿eh? Le das un like allá en el cielo. Ahí sí. Ok. Vamos a poner algo que sea adecuado a esto, ¿no? Y ya después, off the record. Pues sí. Sí, corten y con mucho gusto les damos, sí. Por favor.